¿Qué es lo más rudo que ha hecho tu madre? Ella es psiquiatra. Una vez, mientras trabajaba en la unidad de adolescentes varones de un hospital psiquiátrico estatal, un paciente se enfureció e intentó taclearla. Cuando se acercó a ella, mi madre se arrodilló, agarró al paciente por las piernas, lo volteó sobre su hombro, lo sometió y lo sujetó sin lastimarlo. Estaba embarazada de 8 meses. Mi madre fue azafata durante 40 años. Estoy confuso con algunos de los detalles porque todo esto sucedió antes de que yo naciera. A finales de los años 60 y principios de los 70 hubo un montón de secuestros de aviones en los que el secuestrador exigía que el avión volara a Cuba. Mi madre fue a trabajar un día y su avión fue secuestrado por un tipo de unos 20 años con una pistola y algunos problemas emocionales. Había visto las noticias de algunos de los otros secuestros y supongo que pensó que sonaba como una buena idea. Así que de alguna manera metió un arma de contrabando en el avión y exigió que lo llevaran a Cuba. La tripulación logró ponerse en contacto con la torre y llamaron a SWAT y rodearon el avión. En general, una situación bastante mala. Mi madre es el tipo de persona que puede iniciar una conversación con una completa extraña y continuar como si fueran las mejores amigas. Entonces ella comienza a hablar con el secuestrador para tratar de ver cuáles son sus demandas. Ella se da cuenta bastante rápido de que el secuestrador es en realidad solo un niño con problemas que está muy por encima de su cabeza. Entonces ella sigue hablando con él y logra convencerlo de que deje ir a todos los pasajeros. Ella también baja todas las persianas de las ventanas para evitar que le disparen. Eventualmente, se las arregla para generar suficiente confianza con él para que él deje ir al resto de la tripulación y la mantenga como la única rehén. Luego ella lo convence de que la única salida es darle el arma y entregarse. Así lo hace, es arrestado, etc. Mi mamá recibe una carta y un elogio del presidente Nixon, elogiándola por su heroísmo al calmar la situación. Todo esto es bastante rudo, pero la historia no ha terminado. Después de que lo arrestan y acusan, mi madre va y convence al fiscal de que este es solo un buen chico con algunos problemas emocionales. Termina siendo puesto en libertad condicional y necesita un trabajo y lugar para vivir. Así que mis padres lo dejaron quedarse con ellos mientras intenta recuperarse. Mi madre era bastante aventurera. A los 16 años compró un billete de avión a Francia y viajó a dedo hasta Afganistán, cruzando por el camino Irán, en una época en la que pocos extranjeros, y mucho menos mujeres, viajaban por esos países. Fue guía en la Amazonía, donde enseñó a los grupos indígenas con los que trabajaba cómo recolectar agua de lluvia en lugar de alimentar a sus hijos con agua de río, reduciendo así significativamente la mortalidad infantil, y mostró a las mujeres ahí cómo hacer joyas a partir de recursos renovables para vender al turista en lugar de plumaje de aves exóticas. Fue guía del campo base del Everest y trajo la primera gira canadiense a Birmania, Myanmar. Fue arrestada por los militares en Birmania y enviada a la cárcel durante 3 días porque sospechaban que era una espía debido a su pasaporte completo. Fue rescatada por casualidad por un general al que había conocido unos días antes en un avión de transporte militar. Inició un negocio de viajes multimillonario desde cero con $1000 en su bolsillo y un bebé, yo, debajo de su escritorio. Una vez nos encerró a mí y a mi hermana en un baño y desde otra habitación llamó al 911 por los ladrones en nuestra casa. Nunca olvidaré lo asustada que estaba. Más tarde dijo que nos encerró allí, bueno, nos dijo que cerráramos la cerradura detrás de nosotros cuando nos empujó al baño, para alejarnos de ella si los muchachos la escuchaban llamar al 911 y la perseguían. Mi mamá es enfermera registrada y lo ha sido desde mucho antes de que yo naciera. Probablemente haya hecho mucho para ayudar a la gente a lo largo de los años, pero esto fue algo que presencié en persona. Fuimos a la casa de un amigo de la familia para una fiesta. Estaba súper emocionado porque tenían una piscina. Mientras jugaba en la piscina, noté una conmoción. El dueño de la casa se estaba ahogando con la comida. Este tipo medía 1,90 y pesaba más de 130 kilos. Mi madre no es una mujer pequeña, 1,75. Pero el tipo pesaba más del doble que ella. Empezó a aplicarle la maniobra de Heimlich, pero resultó ineficaz debido al tamaño de él y la incapacidad de ella para poner suficiente fuerza. Así que se subió a un banco y lo intentó de nuevo. Levantó a ese tipo de más de 135 kilos del suelo hasta que se le despejaron las vías respiratorias. Se lastimó la espalda al levantarlo y tuvo que pasar 3 o 4 días en el hospital en tracción. Pero, hay un chico caminando hoy que probablemente no habría estado si ella no hubiera estado ahí. Cuando apareció en el hospital para visitarla, nunca había visto una mirada tan humilde en toda mi vida. Estaba tan triste por haberle causado las heridas, pero tan agradecido de que ella le salvara la vida que se hizo cargo de todos sus gastos. Las palabras no pueden hacer justicia a su expresión y semblante. Entonces, me gusta pensar que eso fue bastante rudo. Sobrevivió 2 años y medio en un campo de concentración japonés en Indonesia.
Trabajó en los campos de arroz y pasó comida de contrabando a mi tío. También renunció a su comida cada 2 días para que él pudiera tener comida extra. En lugar de eso, fumaba cigarrillos para sobrellevar el hambre. Una vez la vi discutir con un manifestante frente a una oficina de correos en Seattle. Yo tenía unos 4 años, así que esto fue alrededor de 1968. Ella le preguntó al joven por qué protestaba y él echó humo y despotricó su explicación. Ella le paró una vez y le preguntó, ¿tienes trabajo? Él estalló, gritando y chillando y culpándola a ella de todo lo que estaba mal en el mundo. Ella siguió preguntando, ¿qué haces para cambiar el mundo de forma pacífica? Necesita un cambio. ¿Qué haces tú para ayudar? Al final del intercambio, él lloraba y le pedía perdón. Ella se mostró tranquila y serena, nunca levantó la voz y le cogió la mano mientras él se recomponía. Sin embargo, mi abuela era la verdadera protagonista. Era ciudadana alemana y los japoneses le ofrecieron protección durante la guerra. No tenía que ir al campo, pero decidió hacerlo porque había renunciado a su ciudadanía alemana. Estaba casada con un holandés y adoptó esa nacionalidad. Mio-me pasó de contrabando una gran cantidad de joyas al campo y guardó la mayor parte, cambiando el resto por medicinas y comida. También se quedó con partes de la radio secreta que tenían los prisioneros. Cualquiera de las 2 infracciones, la de las joyas o la de la radio, le habría valido una condena a muerte inmediata, probablemente por decapitación a espada. En realidad se trataba de la madre de mi amigo. Un día, cuando era un niño y estaba sentado en el sofá jugando con su calculadora, mi amigo escuchó a sus padres discutir en la cocina. Miró justo a tiempo para ver cómo su padre se echaba atrás y abofeteaba a su madre. Pero su madre, que era una filipina nativa, se limitó a aguantar el golpe y se giró para darle a su padre una patada en la cara que le rompió la mandíbula. Poco después se divorció de él. Era la víspera del Día de la Madre en 1996. Tenía 10 años y estaba despierto hasta tarde haciendo un álbum de fotos para mi madre. Ella irrumpe en mi habitación y grita: llama al 911. Agarro el teléfono, empiezo a marcar y la sigo frenéticamente a donde quiera que vaya. Salimos al césped y veo que la casa de nuestro vecino está en llamas. Es un camionero soltero que acaba de regresar de un largo viaje y estaba durmiendo. El fuego había comenzado en su garaje. Le tiro piedras a la ventana para intentar despertarlo, pero está claro que no se despierta. Mi madre me da una manguera de jardín y dice, comienza a rociar. Luego corre a nuestro patio trasero a buscar la otra manguera, para que podamos rociar los dos. Para cuando llegan los camiones de bomberos, el fuego está apagado. Mi madre y yo hemos salvado el día, en la víspera del Día de la Madre. El propietario ni siquiera se ha despertado hasta que ha oído los camiones de bomberos, y en ese momento todo el vecindario está afuera, preguntándose qué demonios hacemos mi madre y yo con 2 mangueras de jardín, en pijama, con un grupo de policías y 3 camiones de bomberos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi madre era una persona muy dura. Cuando era un niño, había un Doberman Pinscher vicioso que vivía en nuestro vecindario y que a menudo se salía de la cadena. Aterrorizaba a todos los niños del barrio. Le hablé a mi madre de este perro un par de veces y una vez nos atacó y mordió a uno de los niños con los que estaba. Cuando se lo conté a mi madre, me cogió de la mano y me llevó a la casa donde estaba el perro. El perro estaba suelto y se abalanzó sobre ella. Ella, con mucha calma, cambió el equilibrio y le dio una patada en la cabeza al perro, dejándolo inconsciente. Luego lo agarró por el collar, lo arrastró hasta la puerta principal, tocó el timbre y cuando el hombre que vivía allí contestó, le dijo, aquí tienes a tu puto perro. La próxima vez que esté suelto, lo mataré. Luego volvió hacia mí, me cogió de la mano y me acompañó a casa. El perro no volvió a estar suelto en mi memoria. Cuando era niño, había un entrenador en mi escuela primaria que era, ¿cómo decirlo?, realmente inapropiado con los niños. Mirando hacia atrás, no estoy seguro de si era un pedo o simplemente súper espeluznante, pero hacía cosas como dejar caer monedas en las camisas de las chicas y recuperarlas, o romper sus sostenes de entrenamiento. Solo cosas desordenadas súper espeluznantes. Cuando estaba en primer grado, mi madre tuvo una conferencia de padres y maestros con mi maestro, no con el entrenador. Ella me llevó a la escuela, pero se suponía que yo no debía estar presente en la reunión, así que podía deambular libremente. Lo hice, y de alguna manera terminé en la espeluznante oficina del entrenador. Después de la reunión con mi maestro, mi mamá fue a buscarme y me encontró saliendo de su oficina con una gran roncha roja en la mejilla y dulces en el bolsillo. Me dijeron que en lugar de hacer cosas sexuales con los niños, él vería cuánto dolor podían soportar sin llorar y los recompensaría con dulces. Creo que me pellizcó muy fuerte, no rompió piel ni nada. De todos modos, después de escuchar esto, ella básicamente encabezó el despido de este tipo del distrito escolar y lo puso en la lista negra.
No sé si fue a la cárcel, pero ella arruinó totalmente su carrera. Me doy cuenta de que esto no parece una gran cosa en comparación con otras publicaciones de madres rudas, pero significa mucho saber lo protegido que estaba. Conducía a casa un día cuando tenía 10 u 11 años y había un toro parado en el camino. Mi mamá estaciona el auto, camina hacia el toro y lo saca del camino por los cuernos. Bueno, eso es. Se pone gafas de sol. Tomar el toro por los cuernos. Una vez, cuando tenía 11 años y mi madre acababa de recogerme de la escuela, estábamos esperando en una parada de autobús. Esto sucedió en Londres, Inglaterra, y mi escuela vestía un uniforme ridículo, Hill House. Entonces los chavs a menudo nos acosaban a los niños después de la escuela. Cuando un grupo de 4 o 5 de chavs unos años mayores que yo pasó en bicicleta y procedió a pasar y me golpeó en la cabeza y me empujó, etc. Luego se dieron la vuelta para otro pase, aullando y gritando todo el tiempo, cuando mi madre se adelantó y tomó de la ropa al primer ciclista y agarró el cabello de otro tirándolo de su bicicleta hacia la acera con fuerza. Se levantaron y salieron corriendo sangrando y sin aliento con ella maldiciéndolos. No te metas con una mujer canadiense. A mi mamá le encantaba el senderismo, principalmente porque le daba una excusa para buscar rocas y fósiles. Tenía la costumbre de ir por senderos difíciles al azar solo por diversión y para ver qué había para ver. Un día se resbaló mientras caminaba por una cornisa, se soltó y cayó a un barranco. Terminó con una pierna gravemente rota, un tobillo torcido, cortes y moretones en todo lo demás, a un día del agua y con el conocimiento de que estaba a días de que alguien se diera cuenta de que se había ido, y mucho menos de lanzar un intento de rescate. Con la ayuda de una muleta de ramas de árbol logró trepar por la pared del barranco, volver sobre sus pasos por el camino que había tomado y regresar a su automóvil. Ni siquiera durmió esa noche, se arrastró a la luz de la luna, bebiendo solo el agua suficiente para calmar su sed pero no para saciarla. Regresó a su automóvil antes de la cena del día siguiente y se dirigió al hospital. Cambió entre el freno y el acelerador usando su pierna buena. Todavía tengo el palo por ahí también. Terminó rajándose hace años, así que no está en condiciones de ayudar a nadie de nuevo. Caminar 14 horas con una pierna rota es probablemente lo más rudo que hizo mi madre. Bueno, eso, y no crecer para ser como su madre. Ella apuñaló a un asaltante que estaba disfrazado de monja con el propio cuchillo del asaltante. Trasfondo. Estábamos haciendo un picnic en las faldas de las montañas humeantes cuando aparece un oso negro. Aunque es pequeño, sigue siendo un oso, así que sí. De todos modos, ella lo ataca con nada más que una sartén y toda su rabia maternal porque estaba cerca de mí y de mis hermanos. Asustó a la maldita cosa. Ahora mis sobrinas dicen que la abuela da tanto miedo que los osos huyen de ella. Mi madre vivía en Tonga cuando era niña y, como era la única niña blanca pequeña ahí, la golpearon bastante. Un poco más tarde se mudó a los Estados Unidos y en su primer día de clases otra chica se burló de ella. Agarró a la niña por el cabello, la tiró al suelo y la arrastró por el pavimento. La niña estaba llorando, le faltaba un mechón de cabello y tenía gravilla atorada en el cuero cabelludo. Mi mamá respondió con bueno, ¿no vas a contraatacar? Esto sucedió en 3er grado. Mi mamá siempre dice que extraña a Tonga. A mi madre le gustaba acampar. En un viaje, un oso entró en el campamento. La gente golpeaba las ollas para asustarlo, pero solo deambulaba en busca de comida. Mi mamá tenía una jarra de 1 galón con mezcla en polvo para hacer chocolate caliente. El oso fue a por él. Mi mamá fue por eso. Ambos agarraron la abertura de la jarra. El oso tiró, ella tiró. Finalmente, el oso ganó. Le pregunté qué la poseía para enfrentarse a un oso. Dijo que tenía muchas ganas de tomar chocolate caliente esa noche. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.